Y estas mujeres también, tal vez por ser desatendidas en sus casas, la mayoría era mujeres divorciadas también, que tenían hijos que mantener y no les alcanzaba la pensión. Y se veía mujeres que tenían compromisos, que estaban casadas y que sus esposos no sabían, al igual que mi esposo. Yo fui engañada, yo encontré ese anuncio en el periódico que decía que buscaban una recepcionista que sea atractiva y que era para acoger a la clientela. Yo fui, cuando entré a ese lugar, mi sorpresa era que era para otra cosa. Así como mucha gente, yo vi muchas jóvenes de 16, 15 años que estaban en esa vida por la droga, por el alcohol, otros porque no tenían familia, otros porque no tenían casa, no tenían dónde ir, otros porque habían sido abandonados por sus padres y no tenían el mismo, no tenían o no recibieron el amor, y ellos se refugiaban en esos lugares, incluso vivían, comían, y es una vida muy dura. Parece que no podemos solamente condenar a la prostituta, pero es una vida muy dura. Es una vida dura porque aún ahí hay odio, celo, rivalidad, envidia. eh, no es nada bueno. Y también se hace mucha brujería, mucha hechicería, muchos ritos para que la gente venga, para que la gente esté en el pecado, para que la gente busque y se sienta ansioso. Yo conocí muchas de las mujeres, e incluso Dios me sacó a mí de la brujería, porque yo empecé, aprendí ahí dentro de los salones de masajes, e incluso cuando yo empecé a trabajar sola, yéndome a hoteles, o empecé a viajar a otras ciudades, porque era demandada de un lado al otro. Y claro, está siempre el peligro de ser golpeada o de ser muerta. Uno no saber con quién, con qué persona está. Pero la Biblia dice que cuando uno se junta con el cuerpo de una ramera, uno solo es, un solo cuerpo es. Y si la ramera, la prostituta, se hace uno con un hombre adúltero, imagínate lo que se va a su casa, que después va con su familia. El pecado nos lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y bendito sea el nombre del Señor Jesús, bendito sea el Rey de Reyes. Y cuando salí eh, empecé a, a continuar en esa vida, mi esposo se dio cuenta, porque un día yo llegué con mucho dinero y llegué con una mochila llena de dinero, y él me preguntó y no sabía qué decirle. Entonces él me comenzó a mandar un investigador a hacerme seguir, y él se dio cuenta que yo me estaba prostituyendo. eh, Tuve riesgos de contagiarme con el VIH, más en esta vida, como decía antes, la paga del pecado es muerte. Yo me contagié de hepatitis C y de gonorrea, y, y a varios incidentes tuve que parar también al hospital para tomar medicamentos contra el SIDA. Y bendito sea el nombre del Señor, glorioso Rey, aleluya. Eh, Cuando mi esposo se enteró, yo le dije que nunca más iba a hacerlo, que me perdonara, porque mi intención ya no estaba en el que yo quería estar con él o que yo lo amaba. Yo había perdido todo el amor, todo el afecto por mi esposo, ya que yo le echaba la culpa de que yo estaba en ese lugar, que había cogido ese camino por culpa de él, por haberme descuidado, porque no me tomaba en cuenta, porque me humillaba, porque no se preocupaba de mí, ni si vestía o no vestía, o hablaba o nunca comunicaba conmigo. Era como si yo estuviera, como si yo fuese un adorno. Yo trataba siempre de buscar a mi esposo para estar en intimidad, pero yo siempre recibí rechazo. Entonces
todo lo que yo había acumulado desde niña hasta mi matrimonio, yo le echaba la culpa también a mi esposo y odiaba tanto a mi madre por todo lo que me había pasado, que odiaba a todo el mundo y no podía ver amor en nadie ni de mi esposo ni de nadie, porque decía que todo el mundo me había despreciado y lo único que yo quería, mi objetivo, y por eso continué y quería era dinero para pagar un abogado, y me estaba prostituyendo por eso, porque quería reunir dinero, ya que aquí una persona que cuando tiene mucho dinero es la persona que se queda con el niño. Aquí son otras leyes, y yo no quería, sobre todo, que mi esposo se quedara con mi hijo. Yo quería, si yo me divorciaba o se me iba, quería salir con mi hijo y ir a vivir a otro lugar. Quería volver a empezar de nuevo. Pensé que me había equivocado en el matrimonio, que no fue el hombre que era para mí, que debía haberme casado con alguien que realmente me amara y que yo estuviera muy enamorada, que por eso no resultó. Pero déjame decirte, amiga, amigo, que tú puedes buscar el hombre ideal, tú puedes buscar o pensar que hay el príncipe azul o la princesa, pero déjame decirte que esa mujer o ese hombre, si no es de Dios, si no es un hijo de Dios, no es nada. Y ese hombre sin Dios siempre engañará a su esposa, siempre engañará a, a sus hijos, o los abandonará, porque no tiene el amor, y el único que tiene ese amor eterno, el amor con el que firmó en la cruz del Calvario, se llama Cristo. Él sí nos ama de verdad, Él sí es fiel hasta la muerte, Él sí es fiel hasta el final, Él sí nos ama con amor eterno, por siempre. Pero el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no tiene a Cristo, siempre va a continuar a, a caer en el mismo pecado. Como yo quería dejar la prostitución y no podía, quería dejarlo y no lo podía hacer, hasta cuando cuando yo puse la demanda, mi esposo ya tenía pruebas. Aun cuando yo había dicho que había dejado, mi esposo había continuado siguiéndome con un detective privado, y él tenía pruebas en contra mía, que cuando fui delante del juez, el juez me quitó la custodia del niño por ser una madre indigna, por ser una prostituta, y eso me dolió mucho, porque yo pensaba que yo tenía todas las cartas sobre la mesa. Incluso había hecho brujería, había hecho ritos, había hecho magia, había pagado a, a brujos para yo poder obtener la guardia de mi hijo y poder salir libre de este divorcio, y yo poderme quedar con la casa y poderme quedar con el niño y con la pensión alimentaria. Pero vaya mi sorpresa, gloria a Dios, gloria al Señor que vive para siempre, que Dios es perfecto y nunca se equivoca. Pues todos mis planes, toda mi maldad me recayó sobre mí misma, todas las ascuas que yo había querido para mi esposo, pues me recayó sobre mí misma, y yo salí de, de, de ahí del juzgado, del tribunal, salí con las con la mala noticia de que yo había perdido a mi hijo. Tenía que salir de la casa y no tenía dónde vivir. Eso hizo que yo parara por un tiempo, porque quería recuperar a mi hijo, ya que era por madre indigna. Quería probar a todo precio que yo amaba a mi hijo, que siempre me preocupé, que yo era la que estaba con él cuando estaba enfermo, que cuando estaba al pediatra. Pero en realidad era un amor superficial el que yo tenía por mi hijo. Nunca fui la madre dulce que estuvo ahí. Estuve ahí, pero solamente como auto de presencia, pero nunca estuve ahí para darle el amor, la enseñanza a mi hijo, como dice la palabra de Dios, que escuche el consejo de la madre. Da este consejo Dios al hijo:
porque la madre aconseja, porque la madre es la que da la consolación al niño cuando se cae, y en ese caso no estaba haciendo con mi hijo. Cuando yo perdí a mi hijo, yo empecé a enfermar, y yo fui me quedé sin hogar, sin casa, dejé de prostituirme, y, y yo estaba saliendo con un hombre casado, por cuestión de dinero. eh, Estaba con este hombre, y sacaba mucho provecho. Él sabía que tenía mi hijo, y bueno, le había contado mi situación, y continuaba prostituyéndome, y quería a todo precio recuperar a mi niño. Después de que yo me prostituí, eh, poco tiempo yo empecé a enfermarme, y me detectaron que tenía hepatitis C. El hepatitis C estaba avanzado, empecé a adelgazar mucho, aún todo lo que comía me hacía daño, mis intestinos estaban mal, empecé a decaer, a caérseme el cabello, y, y yo fui al médico, a la ginecóloga, que me hizo unos exámenes en el cual le decía que yo tenía hepatitis C y gonorrea. También había sido hecho un tratamiento de claumedia, eh, por varias enfermedades venéreas, y, y yo no sabía que esta enfermedad, bendito sea el nombre del Señor, era tan peligrosa, o no entendía que podía morir. Pensé que pues pasaría, no le di importancia, pero pocos meses después, como 4 meses después, yo tuve una experiencia que no la puedo olvidar, y me gustaría compartirla. Yo me quedé encerrada un día antes. Mi prima, una prima, había muerto de un ataque del corazón. Un 1 de noviembre me dieron la noticia que ya había muerto, y el 2 yo estaba saliendo con mis amigos para para poder, celebrar mi cumpleaños, y mientras yo iba, yo me quedé atrancada en medio de las rieles del tren, y habían bajado ya las barreras, y yo me quedé eh, atascada en medio de estas barreras, y el tren estaba viniendo, pero el hombre codicioso, el hombre materialista, el hombre que no tiene a Dios, pues piensa en las cosas materiales, piensa en más que en la vida, piensa en su comodidad, en su confort. Y yo decía, no, yo no puedo perder mi carro, no lo puedo dejar. En lugar de salir, una voz me decía que saliera de ahí, y cuando quise salir, yo me vi que estaba atorada la puerta del conductor, y no podía salir, y fue como una película, y lo único que dije fue, Señor, ayúdame. Y mientras yo pedía auxilio, y me empecé a angustiar, porque el tren se estaba acercando tanto, que vinieron 2 personas, no sé de dónde salieron, yo digo que son ángeles. Vinieron, levantaron eso, y levantaron las barreras, y yo pude salir. Antes de que llegara el tren, estaba tan cerca que yo salí disparada, y lo más impresionante era que las barreras frotaron fuertemente el carro, y cuando yo llegué dije, el carro debe estar destrozado, hecho hundidos por la cuestión, y rayaduras, y quitada también la pintura, porque las barreras, como estaban, eran pesadas, pues no, las personas que estaban levantando pues estaban demasiado pesadas, y eso arrastró. Y cuando yo llegué al otro día, yo lloré toda la noche, porque decía, Dios, tú existes, porque me ayudaste. Y yo vi que la muerte estaba cerca, estuvo cerca, estuve a algunos segundos, y dije, Dios, tú existes, y yo lloré toda la noche inconsolablemente. No salí ese día, y yo lloré y lloré, y dije, ¿cómo es posible
que casi muero y que para mí era más importante el carro. Y al otro día que fui a mirar no había nada, no había señales, era como si nada había pasado. Y, y después de eso, 2 semanas después, yo empecé a sentirme mal, empecé a mirar todo negro y, y no entendía qué es lo que me estaba pasando. Ya había encontrado un trabajo, estaba en administración igual, en una recepción, y estaba trabajando en lo que yo había tanto querido, porque aparte de eso estaba estudiando aparte y ya había terminado mis estudios, ya había obtenido el diploma que tanto deseaba para poder obtener un trabajo aquí. Y y de repente cuando estaba bajando del tren empecé a ver todo negro y no podía mirar ni mis manos ni mis pies y tenía que sentarme y dije, ¿qué me está pasando? Dejé pasar 3 días. Cuando fui al médico me dieron un medicamento mal, me dieron para la sinusitis y ellos dijeron no, que me tomara, y empecé a tener fobia por la luz, no podía mirar la luz porque me dolían los ojos. Y más tarde yo me fui al oftalmólogo y me dijeron que lo que yo tenía era glaucoma crónico. Este glaucoma crónico lo que hizo cada vez que ellos me operaban era que yo fuera perdiendo cada vez más la vista. Por mi vanidad, por mi, sí, por mi vanidad, porque había hecho cirugías también. Entonces, todo eso era la consecuencia, estaba haciendo la paga, estaba haciendo la consecuencia de mis decisiones, de mis malas decisiones, de mis malas actitudes. Y, y cuando supe que, que, que no volvería a ver porque era tan orgullosa, que aún lo que quiero decirte, que mira, puedes tratar de hacer lo que sea, como decía, por medio de un psicólogo, pero lo único que puede romper nuestras cadenas, las ligaduras, quitar la venda de los ojos es Cristo Jesús, el que es el verdadero y fiel, el que es el Cordero Santo, el Hijo de Dios, Él, el único libertador, que dice la palabra, que Él es nuestro libertador, no es el que nos redimió de los pecados. Porque aún estando ciega, bendito sea el nombre del Señor, yo continuaba prostituyéndome. Ya no estaba pudiendo desplazarme, pero los hombres venían hasta mi casa, se desplazaban y yo recibía hombres en mi casa. Y quiero darte una palabra que está en Génesis, donde, donde las personas de Sodoma y Gomorra eran tan perversos, hacían orgías, eran perversos en sus actos sexuales, ya no se saciaban los hombres con mujeres, querían con hombres. Por eso Dios mandó la destrucción a ese pueblo, a ese lugar. Por eso hizo caer fuego del cielo el Señor, porque los hombres habían cambiado la naturaleza que Dios había creado. En lugar de hacer hombre con mujer y mujer con hombre, estaban haciendo hombre con hombre, mujer con mujer. Habían rebeládose contra la majestad del Señor y por eso Dios los estaba castigando al destruir ese lugar de Sodoma y Gomorra. Y ahí en esta historia te cuento que habían ángeles que el Señor mandó a través de la intercesión de Abraham, porque tenía su sobrino Lot. Y el Señor escuchó su oración y envió ángeles para que lo sacaran de ese lugar. Él no quería salir. Pero cuando los ángeles llegaron, Él los tuvo que meter a su casa porque los hombres querían aún acostarse con los ángeles. ¿Y qué es lo que hizo los ángeles? Los ángeles hicieron los cegó a todos los hombres que estaban buscando entrar y querían entrar con violencia a la casa de Lot para poder tener relaciones con los ángeles. Y los ángeles lo que hicieron fue cegar sus ojos
y ellos no podían ni siquiera encontrar la puerta, no podían encontrarse que dice la Biblia que eran desde jovencitos, desde niños que estaban en esa perversidad, en ese pecado de homosexualismo. Entonces, déjame decirte que el libertador, gloria al Señor, el único que liberta, el único que salva, es gloria al Señor, es Jesús de Nazaret. Porque yo intenté varias veces dejar la prostitución, pero no podía. Varias veces quise dejar el alcohol y no podía. Quise dejar varias veces la brujería, pero la brujería yo me hice adicta desde mis 15 años. Pensaba que eso me daba suerte, pensaba que necesitaba cada vez baños, hacía a pombagira, hacía a demonios, porque son demonios a los que uno invoca, hacía riegos, hacía rituales, dejando ofrendas a los demonios, dejando ofrendas de rosas, de champaña. Me bañaba a medianoche con champaña, con rosas, con clavo de olor, con todo lo que tú quieras. Tú te puedes hacer todo lo que sea, pero la palabra de Dios dice que el adivino, el agorero, no entrará en el reino de los cielos. Y dice, ay de aquellos que imitan a las naciones, al agorero, al mago, al brujo, al hechicero, al adivino, al que consulta muertos. Ay de aquel. Porque no es el agorero. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Dios revela el futuro a quien Él quiere. Mas a los adivinos, a los que leen las cartas, a los que leen las estrellas, a los astrólogos, Dios es abominable para Dios todos estos actos, todas esas doctrinas, porque son doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo eso yo estaba, en todo eso, gloria al Señor. Yo pensaba que pues yo no le hacía daño a nadie porque yo usaba mis amuletos, yo usaba mis cosas para magia, pensando que la magia blanca era buena, pero la magia blanca, magia verde, magia negra es igual. Es todo escondido con el mismo nombre. Con el mismo nombre, pero igual es abominable delante del Señor. Cuando yo, cuando yo terminé de, de saber que estaba ciega, yo hice me operaron los ojos y salí peor. No podía, tenía que ir usar el tacto, usar mis manos, mis pies, porque ya no podía ver. Asimismo como los ángeles cegaron a aquellos hombres sucios, a aquellos hombres homosexuales, lesbianas, Dios también lo hizo conmigo para que yo me pudiera saber que Dios es Dios y aprender a humillarme delante del Rey. Porque hasta ese entonces yo era orgullosa, era mentirosa, era abominable delante de Dios. Era una mala madre, era una prostituta, era una drogadicta, una alcohólica, era de lo peor. Nadie hubiera dado nada por mí, pero alguien dio su sangre por mí y por ti. Jesús dio su sangre, dio su vida para salvarme a ti y a mí. Y yo te cuento este testimonio. No es ni siquiera por eso, no, ni siquiera me muestro porque aún tengo vergüenza, pero es para darle gloria a mi Rey, para darle gloria al que vive para siempre, aquel que rompió mis cadenas. Y quiero hablarte de cómo Él lo hizo ahora. Quiero decirte cómo Él rompió mis cadenas. Una mujer, esta mujer que te había hablado antes, me regaló un CD y ella me había dicho que su pastor podía venir a orar por mí. Yo tenía tanto odio, tanto enojo. Yo decía, yo no quiero ningún pastor, yo no quiero nada, yo solamente quiero mis ojos. Y decía, ¿por qué todo esto me acontece? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No recordaba que yo había hecho tanto daño. No había recordado que todo el odio que tenía dentro de mi corazón estaba carcomiendo mis huesos y me estaba consumiendo por el hepatitis C. El hepatitis C me estaba dejando más debilitada,
sin cabello, delgada. Y tuve que consultar otra vez al médico y el médico me dijo, la hepatitis C no tiene cura. La hepatitis C, la persona que está infectada muere. Y mientras estuve, después de varias operaciones que me hicieron en el ojo izquierdo y el ojo derecho para salvar porque tenía la presión tan alta, el Señor empezó a hacer maravillas porque esta mujer me llamó por teléfono y me dijo, mira, Dios te puede sanar, Dios te puede salvar, Dios puede hacer un milagro, Dios tiene el poder. Y yo dije, otra que piensa que hay solución. Entonces yo me dije en mí misma, en mi pensamiento, ya he probado todas los médicos, he probado todos los medicamentos, he probado droga, he probado alcohol, he probado todo, he probado brujería y nada me ha resultado. Y estaba así. Mi última alternativa era Dios. Esta mujer me dijo, el pastor puede pasar a tu casa. Yo le dije, no, yo no quiero a nadie. Esta mujer me llamó y fue persistente y me dijo, ¿puedo pasar con mi esposo a orar por ti? Y yo le dije, bueno, está bien. Estaba sola, como había perdido a mi hijo, vivía en un apartamento sola y no tenía a nadie. Y le dije, sí, puedes pasar. Me sentía muy sola, me sentía abandonada. Mis amigos me abandonaron, los supuestamente amigos, no había nadie. De ellos que tenía por montón, que podía contar con las manos los dedos de las manos y de los pies, no había nadie. Pero déjame decirte que el único amigo cuando hay problemas y todos los amigos supuestos se van, hay uno que sí se queda y se quedará contigo y se llama Jesús. Es el amigo fiel, el que camina con uno, pero siempre y cuando tú le digas a él que tú quieres caminar con él. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer vino con su esposo, oró por mí y yo empecé a llorar como una niña, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar, porque su oración, no recuerdo muy bien, solamente decía, Señor, ayúdala. Y cuando su esposo y ella oraban por mí, yo sentí una mano gigante que me abrazó, un poder maravilloso. Santo Rebasaya, aquí a la Basaya. Santo Rebasheme Kenda la Baquia Saya. Santo, Santo, Santo. Remashuri Marabasaya. Una mano preciosa que me abrazó mientras estábamos orando. Lloré toda la noche. Y ella, después de 2 días, me llamó y me dijo que si yo quería ir a la iglesia. Yo dije, no, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Yo dije, pero esta está loca. No ve que estoy ciega, no ve que no puedo mirar, no se da cuenta. Yo tenía autocompasión por mí misma. Yo decía, ¿cómo? Yo no voy a salir en la noche 7:30. ¿Y para qué? Si me vaya a caer, No. Ella no se da cuenta, es que nadie se da cuenta que no veo, no se da cuenta que no estoy bien. Y esta mujer, entonces esta hermana yo empecé a buscar en la iglesia católica, iba con mi bastón de ciegos y a tratar de buscar a Dios y no entendía porque lloraba y lloraba y lloraba. No había entendido que el Señor ya me estaba buscando, que el Señor ya estaba obrando en mí. Esta mujer me llamó, esta hermana me llamó nuevamente una mañana, nunca voy a olvidar esa mañana preciosa, donde ella me empezó a hablar del Señor y nuevamente a decirme que Dios tenía el poder, que Jesús había dado su vida para que todo aquel que cree en Él tenga vida nueva y ser nueva criatura. Esta hermana no sabía de mi vida, esta hermana no sabía mi pasado,
Yo me sentía tan indigna del amor del Señor. Yo decía, ¿cómo Dios me puede amar? Después de todo lo que he hecho, ¿cómo Dios me puede amar? ¿Cómo puede amar una basura como yo? Me sentía tan indigna en ese momento. ¿Cómo Dios, siendo tan santo, podía fijar sus ojos en mí? ¿Cómo el Señor, siendo tan santo, podía perdonarme después de todo lo que había hecho? Esta mujer por teléfono me dijo, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede cambiar y transformar tu vida y hacerte una nueva criatura, como dice en 1 Corintios 5:17. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Aquí las cosas viejas han pasado, he aquí que las hago todas nuevas. Y esta mujer me preguntó si quería aceptar a Jesús. Y yo acepté al Señor Jesús por teléfono. Lo acepté y dije sí. Estaba cansada. Ella me había hablado de una palabra que decía, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Y yo decía, sí, estoy cansada de esta vida, estoy cansada de vivir así, estoy cansada de querer hacer a mi manera, estoy cansada